Bienvenidos una vez más a la 11ª ya de edición de Charlando en GAM, en una edición especial también, siempre son especiales, esto es maravilloso, pero hoy especial porque traemos a Ramón Puente, que ha venido de Barcelona para poder darnos esta charla y hablarnos de lo que es el crecimiento. Sentaos, tenéis sitio por aquí dentro, la gente, aquí hay un sitio. Héctor, por ejemplo, ponte aquí, por llegar, ya sabéis que los últimos eran los primeros, pues nada. Y que nos hablará de lo que es el crecimiento centrado sobre todo en la parte de la movilidad y de supply chain, algo que nos interesa a nosotros como compañía y que por supuesto nos interesa a todos en nuestro día a día en el tema de las compras y de la logística a nivel mundial. Así que os recuerdo que luego abrimos para preguntas, incluso si le queremos interrumpir para hacerle alguna pregunta, pasamos micro y nada, a disfrutar del evento. Le damos un aplauso y empezamos. Bueno, muchas gracias por la invitación. Como ha dicho Pedro, vamos a hablar de crecimiento sostenible. Yo he estado, os explico rápidamente mi currículum, 30 años trabajando en el sector automoción, 4 ruedas y 2 ruedas, 10 de ellos en multinacionales y los últimos 20 como emprendedor. Inversor, he tenido empresas de todo tipo y vinculadas siempre al mundo de la movilidad. Y así, mi background es más dedicado al mundo de la cadena de suministro que no a la parte más comercial o financiera. Sí que es cierto que al final me afecta a todas las finanzas. Claro, como cada empresa, cuando es emprendedor, las finanzas, el cash flow es lo crítico. Dejadme que os explique un poco de qué va la conferencia. Hay muchas slides, no las vamos a ver todas, vamos a saltarlas, es un material que doy como de soporte. Y sí que me podéis cortar cuando queráis. Lo que voy a decir muchas veces espero que no estéis de acuerdo, porque nadie de nosotros tenemos la verdad absoluta de lo que va a pasar en el futuro. ¿Vale? Entonces, me gustaría hablar de sostenibilidad, pero de un punto de vista vinculado al riesgo. ¿Vale? Porque estamos hablando de unos entornos bastante cambiantes, como os explicaré ahora, y que implican un riesgo en todo lo que es la gestión empresarial, pero sobre todo también, en este caso, lo voy a centrar en la cadena de suministros. ¿Qué nos está pasando en la actualidad, ahora ya, y en el futuro sobre las cadenas de suministros, que están tan tensionadas, sea de alimentación, sea de farmacia, sea automoción, sea bicicletas? Estamos tensionados, muy tensionados desde el COVID, por decirlo así. Bien, antes de entrar a explicar esto, me gustaría centrar un poco la palabra riesgo. Y la palabra riesgo tiene tres componentes importantes. Uno es, hay una amenaza exterior o interior de la compañía, hay un activo que quiero preservar, sea mi casa, sea la nave, sea las ventas, sea la marca, sea lo que sea, hay un activo. Y hay una vulnerabilidad de ese activo contra esa amenaza. ¿Vale? Y eso se le conocerá como riesgo. Y entonces lo que hacemos nosotros, las personas o las empresas, es intentar protegernos de esos riesgos. Pero no todos. La mentalidad de gestionar un riesgo, muchas de nosotros tenemos la mentalidad de protegernos y otros en ese riesgo o en esa amenaza ven una oportunidad. Por tanto, cuando hablemos de las empresas, veremos dos formas de entender el riesgo. En inglés hablan de que no risk, no gain. Sin riesgo no hay ganancia. En épocas de crisis es cuando las fortunas se hacen, donde la gente gana más dinero. ¿Y quién gana? Aquellos que arriesgan y que ese riesgo les favorece. ¿Vale? Entonces, veréis que en cada situación existen empresas o personas que ante situaciones de riesgo apuestan por tener oportunidades y otros que deciden, no apuesto, prefiero proteger mis activos. ¿Vale? Si yo les preguntase, por ejemplo a Héctor, que acaba de llegar el último, ¿podemos hablar de que existe un riesgo climático en la actualidad? Según tú, ¿estáis de acuerdo con Héctor? ¿Creéis que todos los países en el mundo creen que el riesgo climático es realmente un riesgo que hay que protegerse? ¿No? ¿Por qué? ¿Os enseño un mapa del mundo? ¿Sabéis que con el riesgo climático el círculo polar ártico se va a deshelar? Y ojo, si se deshiela el círculo polar ártico,
el cual en el subsuelo hay unas reservas de petróleo, de gas, de minerales, de tierras raras, de rutas. Porque ahora para venir desde Asia, desde China a Europa, pasamos por esta ruta, pero si se deshiela el círculo polar ártico, ¿qué puede pasar? Que sea esta mucho más corta la ruta. ¿Creéis que países como Rusia, por hablar uno bastante conocido ahora, no saca beneficio de esa amenaza? Puede estar muy a favor de hablar de protegernos sobre el cambio climático. Hablo de Rusia, puedo hablar de Dinamarca, puedo hablar de Suecia, puedo hablar de Finlandia. Cada país va a decidir ante un riesgo, en este caso, cómo actúa. Y ven en ello una oportunidad. Estoy exagerando un poco si quieres, pero bueno, en caso de Rusia no sé si mucho. Lo pueden ver como una oportunidad y dicen, no, vamos a contaminar más porque queremos que se deshiele mucho más rápido. Porque tengo una gran oportunidad de negocio para ellos. Tengo unas reservas naturales brutales. ¿Vale? Entonces, fijaos, hasta en cosas que parece que son... Todo el mundo está de acuerdo que existe un riesgo climático, de cambio climático, con unos impactos y unas amenazas en el resto del mundo. Para ciertos países esas amenazas no son tan claras. Por tanto, las decisiones que van a tomar son diferentes. ¿Okay? Evidentemente, las compañías se enfrentan a una infinidad de tipos de riesgos, desde el institucional hasta el de la governance, pasando por los cadenas de suministro, las ventas, la comunicación, etc. Lo podéis ir mirando. Evidentemente, las operaciones están sometidas a ello, tanto de cadena de suministros, procesos, control, demanda. La volatilidad de la demanda cada vez es más exagerada. Y seguro que habéis oído hablar de ese concepto de nos enfrentamos a escenarios VUCAs. VUCA es un concepto que se inventa hace unos años el ejército americano para hablar de entornos en los cuales son volátiles, son inciertos, son complejos y ambiguos. O sea, no tengo ni idea de lo que puede pasar. Y a partir de aquí, y aún no teniendo ni idea, tengo que tomar decisiones. En eso se fundamenta. No tengo datos, o tengo datos que no son de todo fiables, por todas estas situaciones, y a partir de aquí tengo que tomar decisiones. Pues bueno, a eso es lo que nos estamos enfrentando. La planificación estratégica a 3, 4, 5 años es una guía, pero no puede servir para tomar decisiones, porque va a cambiar. ¿Qué intento decir con esto? Pues que flexibilizar esas decisiones es lo importante, porque no tenemos muy claro qué va a pasar dentro de 3 o 4 o 5 años. ¿Vale? Entonces, lo que se basa en esta forma de funcionar y estos entornos es en esto, es decir, en reducir las constraints, las limitaciones, las decisiones que tomo. ¿Vale? En cada uno de esos escenarios. Flexibilizar mi organización para, en caso de que ocurran lo que no sabemos todavía que puede ocurrir, ser lo más flexibles posible. Cuando hablamos de riesgo, y ahora me centro más en la cadena de suministros y la sostenibilidad de la cadena de suministros, hoy me gusta hablar de 3 grandes riesgos. Uno que son los relacionados con las operaciones, otro con los riesgos sociales y otro con los riesgos medioambientales. ¿Vale? Y esos 3 riesgos implican, para mí, están vinculados a la sostenibilidad. El concepto de sostenibilidad, mucha gente lo asocia solamente al último, que es el medio ambiente. Pero hay ya muchos escritos que hablan de la sostenibilidad con las 3 P's, le llaman. Profit, People and Planet. Es decir, para ser sostenible tienes que ganar dinero, tienes que atender la parte social de las empresas y de tu entorno y de la parte medioambiental. Porque si no, el negocio no es sostenible. En los últimos 30 años nos hemos enfocado mucho al profit. Nos ha importado bien poco el planet y, como os explicaré, en la parte social hemos ido mejorándola, pero no lo suficiente. ¿Vale? Los nuevos modelos de gestión que nos vamos a proponer es, modelos de gestión en los cuales tenemos en cuenta los 3 parámetros. ¿Vale? De una forma por igual. Tampoco ser ecologista a tope y no pensar en el profit o en la parte social me sirve. Por tanto, esa transición no puede estar en manos de una de las 3 palancas. No puede estar en manos de la gente que gestiona el profit o la parte social o la parte medioambiental, sino que tengan un equilibrio entre las 3.
Ante esto veremos que van a aparecer lo que llamaremos perturbaciones y disrupciones. Una perturbación es limitada en el tiempo de bajo impacto. Disrupción, no hace falta poner con un ejemplo, lo tenemos claro. El COVID fue una disrupción, un efecto muy grande y de gran impacto. Y a partir de aquí definiremos unos planes de trabajo en las compañías para mejorar la seguridad, para mejorar la vulnerabilidad o la resiliencia, que es la capacidad de que una vez que cuando te ha pasado algo, volver a la situación inicial. ¿Cuánto tiempo tardamos en eso? Es un concepto clave en riesgos y en disrupciones. Desde que el efecto, la amenaza, se convierte en un impacto en mi organización, en mi cadena de suministros, ¿en cuánto tiempo soy capaz de volver al estado inicial? ¿Vale? Es un concepto importante en resiliencia, sobre todo en la cadena de suministros. Me gustaría, y esto es hablaros de dos conceptos matemáticos. No voy a explicar nada de cálculo, que sí, también, pero dos conceptos muy matemáticos para explicar lo que vendrá después del riesgo. Uno es la teoría del caos. ¿Sabéis lo que es un sistema caótico? ¿Alguien se moja para definir qué es un sistema caótico? ¿Te atreves? ¿Conocéis al señor Edward Lorenz? ¿No? Tampoco. Bueno, este es un señor que era un matemático que intentó predecir la meteorología. Y para eso definió una serie de modelos matemáticos muy potentes para definir la meteorología. Y descubrió que sí que podía definir unos parámetros con una serie de variables o unas ecuaciones gigantescas, llamadas de Lorentz, cómo predecir el tiempo que iba a hacer dentro de una semana o unos días. Pero se dio cuenta de un tema, que pequeñísimas variaciones de las condiciones iniciales hacían que el resultado final fuera absolutamente arbitrario. Que sí que cumplía la ecuación, pero pequeñísimas variaciones iniciales cambiaban el resultado final. Y esto se demuestra en la teoría del péndulo, del doble péndulo. ¿Vale? Que tenéis el vídeo aquí para que lo podáis ver. No lo voy a pasar, si no estaríamos 10 minutos viendo cómo el péndulo juega y no es una sesión para hablar del doble péndulo. Pero muy pequeñas, muy pequeñísimas, de centésimas de grado en cómo arranca el péndulo, hace que el resultado final sea radicalmente diferente. Y tenemos parametrizado el movimiento del doble péndulo. Bien, a esto se le llamará el efecto mariposa. Si no, eso sí que lo habéis oído hablar, ¿no? La teoría del alateo de una mariposa en tal provoca tormentas en no sé dónde. Bien, a eso se refería. Y estos son los sistemas que estamos teniendo en la actualidad. Son sistemas caóticos. ¿Qué significa? Podemos parametrizarlos, pero no tenemos claro cuáles son las situaciones iniciales de partida. Y cualquier pequeño cambio en esas situaciones iniciales me generan situaciones finales muy diferentes. ¿Vale? Lo digo porque después lo aplicaremos en algunos de los riesgos que van a venir, que os voy a explicar, ¿no? y que afectan. El segundo concepto matemático es el typing point. Seguro que lo habéis oído hablar. No, a lo mejor el concepto seguro. Que son pequeñas variaciones insignificantes de un parámetro, no vemos ningún efecto, hasta que un día una pequeña variación genera un efecto extraordinario, un cambio. A ese punto se le llama el typing point, puntos de no retorno. Por ejemplo, toda la teoría medioambiental del riesgo climático se basa en que, ¿os acordáis? Seguro que habéis oído que la temperatura va creciendo en el planeta. ¿Se nota? No se nota mucho que haya crecido 1 grado en no sé cuántos años. Pero lo que dicen en las teorías y la matemática les da la razón es que llegará un punto que una pequeña variación de grado generará unos problemas climáticos muy importantes. Y ese punto será de no retorno. ¿Vale? Y ese es el miedo que subyace bajo esta fórmula matemática. ¿Qué nivel, qué temperatura es aquella que hace que no volvamos a la situación inicial? Que nuestro planeta no sea igual. O sea, que a partir de qué temperatura nuestro planeta cambiará.
¿vale? Y hay teorías que son a los 2 grados y medio, otras que son a los 2, otras que no, que nunca llegan a este typing point, que está muy lejos. O sea, aquí a partir de aquí hay diferentes teorías, ¿vale? Que cada uno puede comprar la que desea. Pero sí que existe esto, y esto es un concepto matemático, ¿vale? Bien, en estos dos modelos matemáticos se fundamenta un poco el impacto que van a tener los riesgos globales en la gestión de las empresas y en las cadenas de suministros. Cuando hablamos de riesgos globales, esto es una sketch que salió el año 2020, ya predecía, oye, aparte del COVID va a haber una recesión económica que parece que está llegando y posiblemente una climática después. Pero más que este sketch, me gusta irme a un informe del World Economic Forum sobre los riesgos globales. Cada año saca un informe, que es libre, o sea, podéis descargarlo en Internet, sobre los riesgos a los cuales se enfrenta el mundo. Y el último año, antes de la guerra de Ucrania, porque esto es del noviembre del 21, hablaba de estos riesgos y los categoriza en 4 conceptos: económico, medioambiental, geopolítico, social y tecnológico. Fijaos, los 10 riesgos más importantes a los cuales se enfrenta nuestra economía son 5 relacionados con el clima, 3 relacionados con la parte social, 1 con parte financiera, económica, y otro con la parte geopolítica. Cuando hablo de geopolítica es confrontación entre países, ¿vale? Fijaos en esto, porque a mí sí lo que me importa. Por eso hablo de sostenibilidad. Gran parte está basado en la parte medioambiental, pero cuidado con la parte social. La parte social también se está deteriorando en excesivo, ¿vale? Aquí tenéis un poco las definiciones de lo que hay detrás de esos riesgos, ¿vale? Vamos a hablar un poco de esto. Aquí también había estos 2 riesgos, son tecnológicos. Cuidado, somos muy frágiles tecnológicamente hablando. El hackeo, los riesgos que van a tener nuestros modelos de negocio, nuestras empresas, a los negocios en online, está súper desprotegido hoy por hoy. O sea, los hackeos es una cosa bastante habitual en nuestras compañías. Vuelvo a la parte social para después seguir con otros riesgos, porque este es un tema que me parece importante, y así os lo he comentado varias veces el día de ayer y hoy a José Luis. Hay un cambio social importante, ¿vale? En los últimos años, el modelo económico se fundamentaba en que los beneficios de las compañías crecían al igual que los salarios, ¿vale? Y eso fue un pacto implícito desde el año 50 hasta el año 80. A partir del año 80, ese pacto se rompe y la productividad aumenta muy fuertemente versus los salarios, ¿vale? Esto es un gráfico de Estados Unidos. ¿Por qué ocurrió esto? Básicamente se le conoció como globalización. La oferta de empleo creció porque abrimos fábricas en otras partes del mundo. Yo fui uno de los artífices de que en los años 90 nos moviéramos, donde trabajaba yo, a Europa del Este, la llamada Europa del Este, Rumanía en aquel momento, Ucrania no llegamos a estar, pero a Rumanía, Chequia, Hungría, Polonia. Eso significa hubo más trabajadores disponibles para la misma oferta, para la misma demanda. Y esto conllevó que en este caso, las empresas tuvieran más fuerza para negociar los salarios y, por tanto, aumentaron su productividad, aumentaron también la productividad porque la tecnología avanzó mucho más y la oferta pues no creció. Bien, cuando ocurre esto, y durante mucho tiempo, y parece que a futuro, con toda la industria 4.0, vamos a seguir por ese camino, se genera un mal clima social. Y esto a la larga es malo. Es muy malo, ¿vale? Y esto genera crisis y la desaparición de lo que llamamos la clase media trabajadora, ¿vale? Y este es el riesgo que está anunciando el World Economic Forum. Hay muchos países en este riesgo, ¿vale? Y que el COVID está todavía acelerando más, el efecto COVID.
y volvemos a hablar del tema después, pero es un tema que hay que tratar y que hay ya informes del informe Obama, informes de bancos, informes de diferentes instituciones y países de cómo atajar esta potencial crisis social con la transición hacia la industria 4.0. O sea, está claro que tenemos que ir hacia una industria 4.0 donde hay mucha más automatización, donde hay robots, donde hay impresoras 3D, donde hay mucha tecnología que elimina ciertos puestos de trabajo, crea otros, pero elimina ciertos, y hay que definir cómo definimos, hay que aclarar cómo definimos esa transición. Y aquí habrá 3 bloques, que será Estados Unidos, Europa y China, que cada uno decidirá esa transición de formas diferentes. China será por mandato, Estados Unidos, lo que llaman ellos por darwinismo, el que aguanta, aguanta y el que no se muere. Y en Europa nos queda definir cómo queremos hacer esa transición. Si de una manera más social, menos social, más China, menos China, más euro, más americana, o nuestro modelo. ¿Vale? No está claro, pero ahí ese proceso de transición es el que tiene que proveer de esa paz social, porque hay que dar una solución al tema este. Evidentemente, os he dicho lo de Internet. Yo soy consejero, fui consejero en MediaMarkt y, por ejemplo, el año 21 nos hackearon los servidores 2 semanas antes del Black Friday. El 40% de las ventas del año son las 2 semanas del Black Friday. Claro, pagamos. La broma costó, ahí pone 240 millones. Yo creo que alguno más porque se pactó en criptomonedas. No se suele pagar con euros, además. Esto es 240 millones, era el 1% de las ventas. Es un ratio que los hackers usan. O sea, tienes que pagar el 1% de tus ventas. Es un dinero. ¿Vale? Y, bueno, ese es el riesgo. ¿Ok? Rusia. Bien. Hay un conflicto, parece, ¿no? Un conflicto bélico que nos está afectando. ¿Es nuevo estos conflictos? No. El conflicto en Rusia lleva desde el año 1853 con Crimea. Las primeras guerras de Crimea son del 1800 años. Los rusos quieren salir al mar, para los mares calientes, pues la única manera que tienen es salir por Crimea, porque por el norte está todavía helado, no han podido fundir el Ártico, y mientras se funde el Ártico, pues querrán salir por Crimea. Y pues ya con los otomanos o con los franceses o tuvo sus guerras, siguen ahora, pero hay una gran diferencia en esta guerra versus la anterior, que es que esta guerra nos afecta a nosotros. Aquella era un conflicto en el cual se habían soldados por parte de Inglaterra, Francia, los turcos contra los rusos y se peleaban allí y allí pasaba y se peleaban. Esto es que hay unos tipos, se llaman rusos, hay un país que es Rusia, que quiere salir al mar, que quiere el Donbass y que quiere salir al mar por Crimea, pero esto nos afecta económicamente. Y aquí es donde hablamos de la teoría de Lorentz. Una pequeña variación ahora, en este mundo tan interconectado, nos provoca auténticas impactos económicos, sociales en el resto del mundo, además del suyo, lo que lo están pasando sobre los ucranianos. Pero este conflicto nos genera el gas, la llegada del gas por el Nord Stream 2, nos genera problemas en materias primas como el paladio o el platino, críticas para los móviles, por ejemplo, para toda la electrónica. Nos genera en el mundo de los cereales una inflación descomunal porque los principales fabricantes de fertilizantes están en Ucrania y por tanto está afectando, en una charla que di para en Argentina, está afectando a la producción de cereales en Argentina. Y dices, ¿pero por qué? Porque no tengo fertilizantes, no tengo insecticidas y por tanto la producción de cereales me ha caído un no sé cuántos % en productividad. Claro, si eso se prolonga en el tiempo y hay ese bloqueo, hombre, pues no va a haber cereales para todo el mundo. Evidentemente el precio del cereal va a crecer, pero es que no va a haber si se reduce la cantidad de la producción de cereales porque no hay fertilizantes. ¿Vale? Entonces, fijaos que lo que estamos hablando es que al interconectar y al globalizar tanto el mundo, cualquier impacto, cualquier riesgo en cualquier parte del mundo tiene efectos en Argentina con sus cereales.
Pero esos cereales en Argentina que se vendían en Sudán, pues la gente de Sudán no va a tener para pagar esos cereales, por ejemplo, y va a afectar a Sudán en todavía más hambruna. ¿Vale? ¿Cómo afecta toda esta cadena de suministros? Fijaos, hemos estado, o yo no, todos, y yo entre ellos, hablando de tres conceptos fundamentales en la cadena de suministro que han sido la eficiencia de la cadena de suministros, y con ello, en los últimos 30 años, hemos deslocalizado producciones en todas partes del mundo, buscando la eficiencia. En Boeing, en automoción, en unas motos, hemos empezado a comprar materiales en el este de Europa al principio, después nos hemos ido a China, ¿por qué? Porque era más barato. Después en Malasia, los chinos subcontratan en Bangladesh, subcontratan en Malasia, subcontratan en Indonesia, o sea, todo el mundo buscaba proveedores más económicos en otras partes del mundo. A eso se le conoce como globalización, porque buscabas la eficiencia del coste. ¿Y qué hipótesis hay detrás de aquí? La hipótesis que hay detrás de aquí es que no hay riesgo de comprar aquí en Avilés o comprar en Shanghái. ¿Vale? ¿Qué nos ha pasado con el COVID? Que hemos entendido que sí que hay un riesgo. Que comprar en Avilés tiene menos riesgo que comprar en Shanghái. Una cosa tan tonta como una mascarilla. ¿Vale? Una mascarilla es un trapo con dos gomitas. Pues ¿cuántos meses pasaron hasta que llegaron las primeras mascarillas a España? ¿Por qué? Porque el fabricante, en aquel caso, de Indonesia o Vietnam, no me acuerdo, priorizaba otros pedidos antes que los nuestros. Porque le pagaban más, habían hecho antes los pedidos, lo que fuera. Entonces, la variable riesgo ha cobrado sentido ahora, después del COVID. Porque antes, los libros como La Tierra es plana, la globalización y esas cosas, fomentaban esto. Este es un avión y veis por de dónde viene cada parte. Cada parte en un lado. ¿Por qué? Porque hemos optimizado esos costes de producción. Diciendo, y he dejado una variable también, los costes logísticos en los últimos 30 años se han reducido muchísimo. Bueno, en los últimos 2 ha cambiado un poco el tema, pero si quito los últimos 2, los anteriores 30 años se redujo muchísimo los costes. Por tanto, traer muchos contenedores de China. Traer un contenedor de China a Barcelona me costaba 1.100 euros. El último no lo pagué, pero llegué a pagar 17.000 euros por el mismo contenedor. Ha cambiado un poco. Ahora me empieza a plantear, dices, bueno, ¿tiene sentido traer de China a 17.000 euros el contenedor? Pues a lo mejor ya no. ¿Vale? Entonces, estos conceptos, salto estas, por si queréis vuelvo, estos conceptos que veis aquí, que he estado durante 30 años, hemos estado 30 años explicando qué es lo que teníamos que hacer, que era just in time, reducir los stocks, global sourcing, llamar proveedores de todo el mundo a ver quién era el más barato, o comprar un proveedor único. Pues bien, han funcionado durante 30 años y creo que los próximos 30 años no van a funcionar. ¿Vale? Lo que nos ha enseñado el COVID, el que nos va a enseñar la casuística y los riesgos a los cuales estamos enfrentándonos, van a intentar minimizar los riesgos de esa cadena de suministro. ¿Vale? Ya no puedo partir de la idea de que los costes logísticos son baratos y que no hay riesgo. Tengo que integrar en mi coste de producción, en mi coste de escandallo de productos, la variable riesgos y la variable logística. Porque, y esto es una consecuencia, no sé si conocéis el efecto látigo en la cadena de suministro, ¿lo conocéis? ¿Sabéis de qué hablo? Bueno, el efecto látigo se produce, también es matemática en la cual, pues bueno, cuando tú tienes un cliente, un distribuidor, un fabricante y un proveedor, se demuestra que pequeñas variaciones en la demanda provocan fuertísimas variaciones en el proveedor. Cuanto más alejado en el tiempo está, más fuerte es la variación. Me explico. Cuando este señor compra mucho, ¿qué hace la tienda? Es decir, me quieren comprar 100, pues voy a pedir 150, porque mañana me seguirán comprando más o tengo expectativas de que se venda más. ¿Y este qué dice? Le compro 200 al proveedor. Con quien me han pedido 150, yo le pido 200 al proveedor. Y el proveedor le pide materia prima 300.
Cuando el mercado cambia y para o baja la demanda, ¿qué hacen estos? Regular y decir, no, ahora tengo stock, pues a este, al final, si este pide 50, a este le pido 0 o le devuelvo material. Claro, este de aquí sufre unas variaciones tremendas. ¿Qué implica? O que tiene un sistema de producción muy flexible o tiene stock en cada uno de los sitios para atenuar esto. Con esos stocks y con esa forma de trabajar que tienen las compañías, lo que provocamos es esos efectos látigo. ¿Qué pasa con el COVID? Este paró en algunos productos o al revés, paró o se disparó en otros. Y conllevó unas variaciones brutales. Hoy estáis sometidos a esas variaciones. O sea, volver a estabilizar los sistemas de suministro tardaremos años en estabilizarlos. O sea, esta crisis de cadena de suministro, ni la demanda ha crecido, ni los proveedores han desaparecido. En algún sector puede que sí. Lo que estamos haciendo es intentando volver a estabilizar esas fluctuaciones, ese efecto látigo. Por eso veréis que hay momentos, como ahora, que los precios suben muchísimo de las materias primas porque hay mucha demanda, pero es que es una demanda falsa. Este señor está duplicando, triplicando a veces sus pedidos por asegurarse el pedido. ¿Y este qué hace? Con que veo que hay mucho problema, voy a intentar pedir mucho más para tener stock. ¿Vale? Y así hemos hecho hasta agosto. Y ahora en agosto alguien ha dicho que este deja de comprar y ¿estos qué hacen? Paro todos los pedidos. Ahora es cuando empieza a bajar la materia prima, porque claro, ya no hay tanta demanda en la materia prima, ahora ya empieza a bajar, bastantes componentes empiezan a bajar, y volveremos a esa situación en la cual pues, llegaremos a reducir los stocks aquí por aquí y a desestabilizar otra vez la cadena. ¿Vale? Pero cada vez esas variaciones serán más pequeñas y al final podemos estabilizarla, pero tardaremos mucho tiempo y depende de cada sector. ¿Vale? Fijaos, esto es el stock, cómo a partir del COVID ha ido cayendo, stock medio para el mundo del retail en Estados Unidos. Ya, se han llegado a cuotas, el just in time, es decir, oye, vamos a reducir stocks cada vez más, porque no hay riesgo de suministro, ha hecho que nos vayamos a unos stocks muy mínimos. Claro, eso genera una sensación, aunque sea psicológica, de falta de material tremenda. Cuando quieres volver a reponer estos stocks, tienes que llenar toda la cadena de suministro, que es lo que pasa en Apple. Es decir, yo para vender un Apple, se hacen 100 millones de iPhones al año. El stock que tengo desde la materia prima hasta el cliente, todos mis proveedores, el assembly en China, los almacenes, los diferentes puntos de distribución, tengo 6 meses de stock. O sea, desde aquí hasta aquí hay 50 millones de móviles para poderme venderme 100 al año. O sea, tengo que invertir en capital circulante, 50 millones de móviles. En componentes, en productos semiacabados, en producto final, etc. Cuando este buffer se vacía, para poder seguir vendiendo, tengo que rellenarlo otra vez. ¿Vale? Y eso pasa en tiempo, o sea, no se rellena automáticamente porque la capacidad de este es limitada. Si tengo que vender, porque estos vacían. Cuando vuelvo a crecer en ventas que él pide a Apple, dicen estos, no, primero hay que rellenar mis hilos para que funcione bien. Y una vez que relleno esto, entonces puedo vender. Son meses. Pasan meses hasta que volvemos a recuperar esa situación. Claro, esto nos ha llevado, a tener problemas en muchos sectores y el plan de recuperación son larguísimos. 1 año, 3 meses, 6 meses. Hay sectores, por ejemplo, como el sector de automoción, que con los chips siguen sufriendo. Todavía no se ha estabilizado. SEAT vuelve a parar el año que viene, tiene demanda, pero no tiene chips para todos los coches. Y vuelve a parar. Este semestre otra vez vuelve a hacer paradas en algunos modelos. SEAT y otros fabricantes. ¿Vale? Pero yo soy muy aficionado a la bicicleta, Specialized o Orbea o BH, 1 año sin poder sacar un producto, porque les faltaba cambios de Shimano. ¿Y qué haces durante 1 año sin poder sacar producto nuevo? Pues parar y venderle stock. ¿Y cuándo recuperan? Ahora empiezan a recuperar. ¿Qué han aprendido? Hombre, que si todos vamos a Shimano a comprar los cambios,
pues tenemos un problema. Y empiezan a hablar de campañolo, de volver a colocar cambios en Europa y todo esto. Esto ha afectado a todos los sectores. PlayStation. Durante un año se han gastado una publicidad tremenda, han sacado muchos juegos y no hay PlayStations, porque le falta no sé qué chip. Pues nada, a tomar por todo el que hablan de marketing. Todas estas fluctuaciones generan muchísima presión sobre los precios. ¿Vale? La inflación de los precios industriales se ha disparado. Ahora ya está llegando a los precios de consumo, esta inflación. ¿Por qué se produce este rally de materias primas en todos los sectores? Estoy hablando de alimentación, por ejemplo. Pues aquí tenéis 4 factores. O sea, cuando hay tanta variabilidad, pues hay gente que reduce la oferta, otros cierran fábricas o ponen en ERTE las fábricas para no producir, otros acumulan. Claro, porque con que va a subir, pues acumulo stock porque así puedo conseguir unos precios mejores y triangular. Es decir, hay costes de energía. O sea, salen jugadores, entre ellos los especuladores, que en esos sistemas, en momentos de alta variabilidad, intento jugar, porque es un riesgo, en el que os he dicho antes, hay riesgo, sí, pero puedo ganar. Pues juego. Hay gente que dice, yo juego. Porque en esos momentos de alta variabilidad es donde se gana. Cuando los precios son estables, nadie gana. Los especuladores, en ese sentido. Cuando son variables es cuando hay posibilidad de ganar mucho dinero. Y todo esto, claro, tiene todas esas variables que hacen que tengáis estos incrementos hasta ahora. Que hayáis tenido estos incrementos en los diferentes sectores. ¿Vale? Cosa que ahora volverá a cambiar. Ahora volveremos a caer, los precios volverán a caer cada uno a su ritmo. Están cayendo ya los precios. Por ejemplo, en la cadena de suministros, fijaos, en 2021 se han perdido 1.120 contenedores, 1.127 contenedores en 4 meses, creo que era. Perderse un contenedor son 54 millones de euros en total, los 1.100 contenedores. ¿Por qué? El estrés de la cadena. Mal funcionamiento, se pierde el contenedor, se pierde el papel, se cae del barco, no se ata bien, que es una barbaridad. O sea, hemos hecho más que en 2 años, que en todos los últimos años. Aquí porque se hundieron 2 barcos. Eso es el único caso. ¿Vale? Esto genera un estrés tremendo en la cadena de suministros. Y evidentemente hay una guerra comercial. ¿Cuál es la guerra comercial? El problema China-Estados Unidos, comercialmente hablando. El problema nace en esto, en este mapa. Este mapa es qué países importan más de estos 3 países, de China, Estados Unidos y Alemania. Y veis que Estados Unidos exporta, es el principal exportador en estos países en azul y este. En rojo están los donde China es el principal exportador y en naranja los que son en Alemania. ¿Vale? Cuando hablamos de guerra comercial hablamos de esto. En los últimos 30 años, 10 años, China ha conseguido todos estos mercados que la mayor parte de ellos antes eran de americanos. ¿Por qué? Porque hicieron su plan y le llaman el siglo de la humillación. China fue invadida por los europeos, fue colonizada por ingleses, franceses, etc. Ahí tenéis figuras de aquella época. Y esto fue para ellos una humillación. Y decidieron, en su momento, sacar el plan Made in China 2015, en el cual se decía que en los próximos 10 años, esos 10 sectores tenían que liderarlos a nivel mundial. ¿Vale? Europa y Estados Unidos, sobre todo, no hizo ni caso a esto. Dice, bueno, otro plan de los chinos. Pero estos son bastante ordenados. ¿Vale? Y hacen bien los deberes. Bueno, más que nada, si no los hacen, tienen un problema. Y no es social. Bueno, pues han conseguido en muchos sectores ser líderes. Siempre explico, el 3G era tecnología europea. Básicamente Nokia y Ericsson. Nokia, fundamentalmente. El 4G ya fue de americana, con iPhone. El 5G es Huawei. ¿Vale? Es decir, ya están liderando. Y el problema que subyace es, bueno, ahora no quieren los americanos que Huawei lidere el 5G, porque claro, quien lidera esas tecnologías tendrá más acceso a ciertos datos que a lo mejor no son interesantes que tengan. ¿Vale? A esto es cuando ha reaccionado, a partir del COVID ha reaccionado Estados Unidos,
ya has reaccionado con Trump con el plan Made in America. Compañías, no llevéis la producción a China, dar trabajo a los americanos. Porque si vais allí, dais trabajo a los chinos, hacéis que los chinos funcionen, que Estados Unidos no funcione, y encima estáis dando tecnología. Entonces, el plan de Trump, que ha conseguido, que ya Joe Biden ha continuado, con menos ruido, pero ha continuado con dinero, es recuperar las compañías para Estados Unidos, volverlas a Estados Unidos, relocalización industrial. ¿Vale? Hay que volver a tener las fábricas en el territorio. ¿Vale? A esto ha reaccionado Europa con el Next Generation. En teoría, a ver si cómo funciona. Y ha dotado 750 billones de euros para el plan de reindustrialización. Con nuevas tecnologías, industria 4.0 y tal. Pero lo que subyace aquí es, volvamos a traer el trabajo aquí. Porque nos están comiendo la torta en China. Entonces, ¿a qué nos estamos enfrentando en ese sentido? Pues un poco, y aquí se ha hablado del modelo 3P, Planet, People and Profit. Nos estamos enfrentando a que hay un cambio de paradigma en la gestión de las compañías. Primero, hablando del profit, oiga, no podemos seguir trabajando solamente por el profit, no podemos seguir trabajando con un approach únicamente de dar rentabilidad al accionista, sino que tenemos que tener en cuenta todo lo que llamamos stakeholders, trabajadores, medio ambiente, parte social, etc. ¿Vale? 2, aquí tenéis algunos vídeos que no nos vamos a pasar. Hay que repensar la nueva cadena de suministros. No podemos seguir pagando, como decíamos anoche, €1 para que me traigan un producto a mi casa que viene de China. O sea, aquel que está comprando en Amazon y que le traen un producto de 2-3 euros a casa y ese producto está fabricado en China, está pagando 3 euros por el producto más toda la logística que hay aquí. ¿Eso es sostenible? ¿Vale? ¿Estáis contribuyendo a la no sostenibilidad? Sí, del negocio. Un informe del World Economic Forum. La mayor parte de la contaminación que se genera, industrialmente hablando, proviene no de la fabricación, no del consumo eléctrico de las propias compañías, sino de la cadena de suministros. ¿Vale? Tanto en materia prima como en producto acabado. ¿Por qué? Porque estos son los flujos de emisiones de CO2 basados en la cadena de suministros. Fijaos que el mayor flujo de CO2 en el transporte se genera en el transporte de productos chinos a Estados Unidos. Siempre pongo este ejemplo en Estados Unidos. Peras crecidas o hechas en Argentina y empaquetadas en Tailandia. Un producto de 2 euros en un supermercado en Estados Unidos. Luego lo hice la foto. O sea, la pera ha ido de aquí a aquí y ha vuelto aquí. ¿Tiene mucho sostenible? ¿Cuántos productos tenemos así, dando vueltas por el mundo? Y generalmente en avión, que es más contaminante todavía. Muchísimos. Y eso se debe a esta globalización. Yo he intentado ser muy eficiente en la compra de la pera, he sido muy eficiente en empaquetarla muy barato, con unos tailandeses les pago nada y menos y nada, y vendiéndola en un país que me paga mucho por esa pera. Y ese es mi negocio. ¿Vale? Bien, esto es lo que no puede seguir continuando, se puede continuar haciendo. Cuanto más global, lo que hemos aprendido es que cuanto más global, más eficiente soy, pero mayor vulnerabilidad tengo. Y este ha sido el modelo que hemos adoptado. Hemos asumido la vulnerabilidad de nuestras cadenas de suministro porque no había casi riesgos. Bien, el modelo que planteamos ahora es cuidado. Esos riesgos sí que existen. Y tú decides si quieres ser vulnerable o menos vulnerable. ¿Okay? Estas son diferentes maneras de reducir la contaminación, pero fijaos, la fundamental es circularidad, economía circular. Y por eso los modelos de negocio nuevos que pueden funcionar son aquellos que no están basados en el push de producto nuevo al cliente,
sino que están basados en servicios relacionados con el producto. Dotar de una barrera, de que pasar de hacer que el cliente tenga el producto a que el cliente use el producto. El sector de automoción está cambiando el modelo y va a costarle muchísimo en los próximos 10 años, a lo mejor, 10 años, cambiar el modelo. De un modelo de que el cliente tenga el coche a un modelo en que el cliente use el coche, pero que no sea suyo. Y pasa con el coche, pasará con los frigoríficos, con los electrodomésticos, pasará con muchos productos ya. Estáis seguro que muchos de vosotros tenéis Spotify y Netflix. No tenéis películas, no tenéis canciones. ¿Qué tenéis? Modelos de suscripción. Usáis, escucháis, veis, pero no tenéis. Entonces ese es un modelo que va a cambiar. Y eso mejorará muchísimo el concepto de sostenibilidad. ¿Qué hacen las empresas hoy? Pues básicamente están buscando fuentes de suministro dobles, asegurar fuentes de suministro y sobre todo lo que se conocerá como nearshoring. Aquello que producía en otras partes del mundo, voy a ver si lo produzco aquí. Los costes logísticos se me han disparado, la vulnerabilidad es muy alta, ya no sale tan a cuenta fabricar en otras partes del mundo. Sobre todo cuando China además tiene unos incrementos salariales muy fuertes. ¿Vale? Y esto es una tendencia en casi todos los sectores. Double sourcing y nearshoring. Con que me estoy pasando ya del tiempo, salto esto. Solo deciros, cuando realmente tenemos impactos de esta magnitud, lo que suelen hacer a muchas empresas es crear planes de contingencia. Y esos planes de contingencia tienen dos tipos de acciones. Unas que llamamos de mitigación y otras de contingencia. Una es que intento evitar que ese riesgo tenga un impacto en mi negocio y otras son que una vez que ha pasado el riesgo, que ha pasado el evento y tienes consecuencias, ¿cómo mitigo los costes relacionados sociales o los costes económicos de lo que ha pasado? O sea, unos intento evitar y otros que una vez que ha pasado intento reducir sobre todo el tiempo de recovery, el tiempo de recuperación. Hay muchas maneras de solucionar esto, muchas son por redundancia, poner más stocks, tener políticas acerca de proveedores, tener múltiples proveedores, bajas de utilización más bajas para evitar tener problemas de suministro, buscar mucha flexibilidad y eso nos lo da la cercanía, ¿vale? Hoy por hoy. Hay muchas compañías ya que están analizando las cadenas de suministro con el concepto de resiliencia. ¿Qué pasa si un proveedor deja de suministrarme? ¿Cómo afecta mi cadena a todo mi negocio? Y esto es un factor que cada vez lo están estudiando más. Y hay compañías que venden esos servicios. DHL ha sacado su programa end-to-end. Calcula en tu cadena de suministros cuán resiliente eres o no. ¿Por qué? Porque tiene muchos datos, tiene todos tus datos. Si tú trabajas con un operador logístico como Amazon, como DHL, tiene todos tus datos de cadena de suministros. Sabe qué proveedores están en zonas de alta vulnerabilidad. Y puede decir, oye, tú tienes una cadena de suministros más o menos vulnerable. Porque tengo muchos datos y tengo que saber si hay huelgas en estos aeropuertos, saber si hay huelgas o problemas en estos puertos, etc. ¿Vale? Entonces, con que tengo todos esos datos, ahora te los voy a vender para ver cuán vulnerable eres o no a esta cadena de suministro. El tema medioambiental, explicaros ya y con esto acabo, que ya os he dicho, no todo el mundo entiende el tema medioambiental como un riesgo y que cuando hablamos de crisis climática o sostenibilidad, en diferentes partes del mundo el concepto cambia. Hay gente que habla de la contaminación del agua porque es una cosa muy necesaria y no tienen, otros del cambio climático, otros de desperdicios plásticos, otros de contaminación del aire, otros de salud alimentaria, otros de escasez del agua. ¿Vale? Nosotros aún no estamos ahí, pero llegaremos. Con el clima que tenemos ahora, no nos tardaremos a hablar de que nos importa mucho más la escasez del agua que el propio cambio en sí mismo. Pero cada parte del mundo entiende el medio ambiente de forma diferente. ¿Vale? Lo que os decía, los nuevos modelos de negocios el revenue viene del servicio, no del producto. ¿Vale? Fijaos que el modelo económico de los últimos 30 años ha sido: busco crecimiento, este crecimiento va a dar rentabilidad al accionista y el crecimiento lo consigo si hago push de mis productos al mercado. Y el push puede ser por marketing, por una subsistencia programada o por lo que sea. Si yo cambio este concepto,
mis cadenas de suministro van a cambiar porque voy a usar menos producto, quiero que el producto dure más porque lo que quiero es que vender servicios sobre ese producto. ¿Vale? Ahora los productos quiero que duren poco, que tengan una obsolescencia rápida, porque es la manera que tengo de vender más. Bien, el concepto tiene que ir cambiando, si quiero ser sostenible, en que el producto tiene que durar más, pero yo quiero vender servicios sobre ese producto. ¿Vale? Cuando hablamos del efecto en el tema medioambiental, hablamos de los gases greenhouse, que son el dióxido de carbono, el metano, el nitrógeno y el flúor, pero básicamente el gran contaminador del mundo, que es el CO2, proviene fundamentalmente del sector eléctrico. La generación eléctrica es la más contaminante en el mundo hoy por hoy. ¿Vale? Por tanto, si vamos a poner todos nuestros productos eléctricos, como los coches, atención, no contamines en la ciudad, contaminamos donde se genera energía. Mientras no tengamos políticas de generación sostenibles, ir en patinete eléctrico es contaminante también. ¿Vale? A lo mejor no tanto como el coche, pero lo es. ¿Ok? Y el transporte. Sobre todo el transporte que os he explicado. Esas rutas tan salvajes generan mucho, o sea, se encarecerán estas rutas en ese sentido, para reducir esto. Lo que os he dicho también, de economía circular, es la base de la sostenibilidad de nuestros modelos económicos. ¿Vale? Me gustaría solamente, bueno, antes lo he enseñado. ¿Vale? Es lo que os decía antes. Cuidado que estáis contaminando en el origen. Para cambiar este cambio, por ejemplo, en la automoción, vamos a cambiar los KPIs. Es decir, hay que entender cuántos pasajeros por kilómetro está haciendo el coche, cuál es el stock global de coches en el mercado, cuántos emiten de CO2 y cómo recircularizamos esto. Es decir, un escenario que se plantea es decir, va a haber menos coches en el mercado, muchos menos, 400.000 coches menos en 10 años en el mercado, hay que reducir el número de coches, pero atención, se va a mantener o va a crecer el número de kilómetros por pasajero por año. ¿Y eso qué significa? Pues que eficiencia. Hoy por hoy, la media en Europa de utilización de un coche, utilización significa que hay alguien conduciendo para ir de un punto al otro. ¿Sabéis cuál es? ¿Qué porcentaje del tiempo de vuestro coche lo estáis utilizando de una manera efectiva? ¿Alguien ha dicho? Más o menos, un 9% del tiempo. O sea, tenéis un activo que vale 20.000 a 200.000 euros que está siendo utilizado el 9% del tiempo. Si metemos la variable de asiento. Exacto, todavía menos. Todavía menos. Claro, eso es el ratio que hay que cambiar, el grado de utilización de ese vehículo. ¿Vale? Entonces sí que hablamos de sostenibilidad. ¿Vale? Fijaos, si analizamos toda la huella de carbono del coche eléctrico y del coche de carbono, la diferencia no es tan importante. Ahora, cuando empezamos a hablar de economía circular y nuevos modelos de negocio, entonces sí que el cambio es sustancial. Es muy bestia, entonces. ¿Vale? Y acabo. Si no. ¿Qué nos va a pasar al futuro con la cadena de suministros? Vamos a intentar, la mayor parte de compañías, porque han sufrido muchas compañías y muchos sectores, reducir la vulnerabilidad de las cadenas de suministros, incrementar stocks, hacer resourcing, incrementar el número de proveedores, acercar la producción a los puntos de entrega. Esto va a hacer, sí o sí, incrementar los costes. Porque estás quitando el just in time, cambiándolo por just in case. Al final. Y el just in case es, oye, incremento mis costes. ¿Qué puede ocurrir? Que vía eficiencia, aquí son las tecnologías, van a jugar un papel fundamental con la inteligencia artificial, los robots, el machine learning, etcétera, puedas mantener esos costes. Pero está claro que el modelo de cadena de suministro global, entendido en los últimos 30 años, va a cambiar. Y va a cambiar sustancialmente. ¿Vale? Y este es un poco el camino que pretendemos seguir. ¿Vale? Pues por mi parte, si queréis preguntas, encantado de responderos. Muy bien. Pues tenemos ahora un tiempo para preguntas. Levantáis la mano, decís el nombre.
y disparáis. Así de fácil. ¿No rompe nadie el hielo? Venga. Buenas, bueno, yo me llamo Miguel. Una pregunta que te quería hacer. Yo vengo de la automoción también. ¿Tú no crees que la cadena de suministro, en ese caso, ya ha sufrido una modificación que no se va a revertir? Que nunca se va a llegar a proveer el mismo número de coches que se proveía antes. Más que nada lo digo porque las empresas de automoción están obteniendo beneficios récord vendiendo un 20, un 30% menos de coches. Mira, dos preguntas en la misma. Los fabricantes de automoción actual ya se están preparando para ese declive en ventas de producto. ¿Vale? Yo estuve unos años en Ford, cuando nos compraron, me fueron comprando yo era un proveedor y me fue comprando por fusiones en aquellos años y acabé en Ford. Ya en aquellos años, vendiendo coches perdíamos dinero y lo que llamaban ellos financial services, ganábamos muchísimo. O sea, perdíamos 500 millones y ganamos 700 con financial services, renting y leasing, básicamente en aquel momento. Este es el cambio. O sea, los fabricantes de coches están preparando para ir vendiendo menos coches, pero fijaos ya que no intentan vender los coches. Si me compras un leasing, un renting, un flexible, no sé qué o lo que sea, te bajo el precio. Pero es que es mucho más. Con que el coche va a ir lleno de sensores, vais a dar tanta información a ese fabricante que va a haceros propuestas de dónde ir a comer, de dónde ir de fiesta, de dónde hacer mejores vacaciones, porque quiero venderte muchos servicios relacionados con eso. O sea, quiero capturar muchos datos tuyos. O sea, todos los sectores van a esto. Cuantos más datos consiga de vuestros, más os puedo hacer propuestas ad hoc para cada uno y más ganar dinero en eso. Por tanto, el coche será la excusa para modelos de negocio diferentes. Es como la Romba. ¿Conocéis Romba, el robotillo? La acaba de comprar Google. Y diréis, ¿qué narices tiene que ver Google con un robot que me limpia la casa? Jolín, ¿a quién se le ocurre? ¿Por qué? ¿Para qué quiere querer Google un Romba? ¿Quién conoce mejor vuestra casa en metros cuadrados y todo que el Romba? ¿Os habéis dado a Google ahora mismo la información de cómo es vuestra casa? Los metros cuadrados, de comedor, de cuántas habitaciones, dónde vivís, dónde no vivís, cuánta gente sois. Porque ese bicho tiene sensores por todos lados y va capturando información. El pueblo lo hace para no chocar con los sitios y limpiar bien y tal. Bueno, pero hay alguien que quiere usar esos datos para otras cosas. Entonces, ese es lo que estaba pasando ahora. Entonces, esa es una transformación brutal y sí que hay un cambio tecnológico que en muchas partes del sector va a mover hacia tecnologías nuevas en propulsión. Ahora es eléctrico, pero después vendrá gasolinas sintéticas o hidrógenos o otras cosas que podrán llegar al sector. Pero eso hará que las cadenas de suministro sean más cortas, más locales, porque no sea tan importante el coste del producto como los servicios que hay alrededor del producto. O sea, mis hijos ya no compran un coche por los caballos que tiene. Lo compran porque se conecte bien al iPhone. Ese es su criterio. Si no conecta al iPhone, no quiero el coche. Los caballos que tenga, bueno, me es igual. Entonces, es un cambio muy sustancial en todas las cadenas. Y eso significa pues, que necesitas menos chapistas y más gente de base de datos, más gente de IT. Que ese es el gran drama, ¿eh? ¿Quién está más preparado para esa transformación? ¿Google o Volkswagen? ¿Quién tiene más gente de IT? ¿Quién es capaz de atraer más talento en temas de nuevas tecnologías? ¿Google o Volkswagen? Pues hoy por hoy Google. Y ese es un drama para el sector. Porque está más preparado. Google puede llegar a acuerdo con un fabricante chino para que le dé un coche y tener todos los datos que Volkswagen, que tiene que construir todo un departamento, una empresa nueva de gestión de datos. Es fastidiado. Pero en todos los sectores es así, hoy por hoy. ¿Más preguntas? Bueno, yo soy Alfa. ¿No crees que al final el modelo de economía circular está muy bien, pero al final yo creo que el principal cambio tiene que ser en el cliente final? Porque
ahora mismo nosotros igual todos tenemos un móvil en el bolsillo y igual está funcionando perfectamente ese móvil, pero al año yo lo quiero cambiar porque ha salido el nuevo modelo que me va a costar mucho más, pero yo lo quiero. Y eso al final también repercute en todo. Eso pasará. O sea, habrá clientes que digan, no, yo quiero seguir estando on the edge, que tener el último móvil que ha salido, aunque sean 1.100 euros y no haga nada diferente al anterior, pero quiero tener el último. Pero ese número de personas que hace esto cada vez será menor. Y cada vez más hay más empresas potenciando la venta de segunda mano. Me explico. Hice un estudio para una empresa tecnológica, hice un estudio de la cadena de valor de un móvil, de un iPhone. Lo que gana el fabricante chino, que hace el móvil, lo que gana iPhone, el chino gana 15 euros por móvil, el iPhone ganaba 600, MediaMarkt o el distribuidor que fuera ganaba 100 euros, si le ponía ¿cómo se llama esto? El protector, la carcasa y el seguro ganaba 100 más, o sea, ganaba más en el protector, carcasa y seguro que no en el móvil, en la excusa para colocarte tal. Pero después venía alguien que financiaba el móvil a 3 años y después lo vendía de segunda mano. Ese ganaba 500 euros por móvil. Hay una empresa que se llama Back Market que está entrando en España, que factura ya más de 1.000 millones, que su negocio es reacondicionamiento. Entonces, ese mercado va a ser tan potente y se va a ganar tanto dinero en él que va a haber tanta publicidad para colocarte productos de segunda mano, reacondicionado y con garantías, que vas a decir, va a haber una gran parte de la población que diga, oye, ¿yo para qué quiero un móvil nuevo? Si lo que quiero es que me funcione y llamar o hacer lo que sea. Y va a ir a ese mercado. No todo el mundo va a cambiar. Porque siempre va a haber aquel que diga, no, yo quiero... Quien dice un móvil dice una bicicleta o dice lo que sea. Cada uno tiene sus manías por cada producto. Cada uno de nosotros somos friki en algo. Pero habrá otros que digan, no, a mí el móvil o el ordenador o tal, lo compro en Back Market que por la mitad de precio me sale a cuenta. Entonces, repito, antes no existía este negocio y ahora va a existir mucho más. ¿Vale? Y se va a potenciar muchísimo. Y es que no es que se potencie, o sea, las empresas van a ganar mucho dinero ahí en recolocar productos de segunda mano. Hay una startup en Barcelona de recovery de motos. En 2 años ya está facturando 30 millones con una altísima rentabilidad. Te compra la moto, la reacondiciona y la coloca en el mercado. Ya dices, esto era un negocio que hacían 4 talleres, así de aquella manera, y ahora lo han industrializado y ya funciona. Y hay gente que está dispuesta a comprar un coche de segunda mano, una moto de segunda mano, un móvil de segunda mano. Otros que no, pero muchos sí. Entonces va a existir este mercado y va a ser muy potente, muy grande. ¿Vale? O sea, seguro. Repito, y van a existir el mercado nuevo, que será más pequeñito y menos rentable a veces, el mercado de servicios y el mercado de segunda mano. Porque habrá gente que diga, ¿yo para qué quiero un renting de un móvil? Si no lo quiero, me va a durar el móvil 5 años. Pues a lo mejor ya me voy al de segunda mano, no me compro el renting. O sea, va a haber los 3 mercados. Hoy, las empresas fundamentaban su negocio en el mercado de los nuevos. 0 servicios, 0 segunda mano. Y hoy tienes 3 negocios, porque tienes 3 mercados. ¿Vale? Esa es la diferencia. En el modelo pre-COVID, vamos a llamarlo, ¿compensaba esos gastos de fabricación en otros países en tiempo, por ejemplo? Sí. Hacerlo en tu propio país. O sea, Sí. era mejor esperar todo el tiempo que te podía llevar de lo que nos has hablado del ejemplo de la pera, ¿no? Sí. O sea, ese tiempo de yo recojo la pera en un sitio, la llevo a otro en la otra punta del mundo y la vuelvo... O sea, ese tiempo compensa a hacerlo en tu propio... Dependía del producto, pero la mayor parte de productos sí. Pues si no, se harían. O sea, yo así ganaba dinero. Levi's decidió subcontratar su producción en México. Cuando entró China, dijo, me los llevo a China. Y dejó los tejanos, los sigue haciendo en China a 15 euros o 15 dólares, bueno, en aquel momento, año 2008, o 2012, perdón. Hacía los Levi's a 15 dólares en China, al fin y al cabo los vendían a 100 o 100 y pico al mercado y de narices. Con los Dockers no le funcionó, porque con que los tejanos son 4 modelos, funcionaba. Cuando los Dockers eran tantos modelos, con tantos colores y acabados, desde China hasta un mes del mercado, le generaron unos costes de stocks muy bestias. Los Dockers volvieron a México
Los levies se quedaron en China. Se analizaba la cadena de suministros en función de la eficiencia de la misma, de dar profit, y porque las variables coste logístico eran muy pequeña y riesgo cero. Los chinos van a hacerte los tejanos sí o sí. El problema es que ahora los chinos dicen, no, tengo un mercado interno muy potente y ya te suministraré ahora en muchos productos. Hola, me llamo Carlos. Me gustó la foto que ponías ahí de 2 contenedores chocando Estados Unidos. China. ¿Y en medio qué estaría? ¿Europa? Que ni Sí, se ve. sí. ¿Cuál No, es el futuro no. de Europa? Bueno, yo he estado en China durante unos meses viviendo y yo creo que ya domina el mundo. Pero bueno, Sí, sí. el problema es Eso Europa, sí. que es donde vivimos nosotros. ¿Dónde estamos? Tenemos un problema. Es decir, Estados Unidos ahora empieza a posicionarse, ahora no, hace unos años, contra China. Y nosotros no tenemos agenda internacional, como Europa. Sí que Alemania tiene la suya, España tiene la suya, Hungría hasta tiene la suya, pero no hay una visión como potencia económica, con lo cual no tenemos posicionamiento. No, pongo el ejemplo ucraniano. Evidentemente, la guerra en Ucrania es el efecto más devastador es para la gente, la población de Ucrania. Pero si hay alguien que debería tener interés en acabar esa guerra lo antes posible y llegar a pactos es Europa. Pero estamos siguiendo la agenda de Estados Unidos. Y la agenda de Estados Unidos dice, a mí que acabe la guerra en Ucrania ni me interesa. Sigo pegando contra Rusia y son los malos. Europa va a incrementarse sus costes porque no va a tener energía, con lo cual ya se fastidiarán y serán menos competitivos contra mi industria, y los chinos encantados que estemos así en estas historias. Con lo cual no tenemos agenda propia. Y eso es un gran riesgo para Europa. Es decir, mientras que ahora las dos potencias están trabajando y haciendo sus planes, nosotros seguimos mirándolo. Repito, podemos poner posiciones a un lado, al otro, pero no tenemos una posición clara como Europa. Entonces, eso es un gran problema para Europa. Muy grave, creo yo. Y de difícil solución, porque seguimos siendo una Europa de estados, donde los estados tienen sus agendas propias. No somos una comunidad europea. En temas internacionales, por ejemplo, no digo ya de económicos o legales o cosas de estas, pero en económicos o en relaciones internacionales no tenemos un posicionamiento claro. ¿Vale? Entonces, pasa con la gestión de datos, pasa en Estados Unidos, China dice los datos son del Estado, en Estados Unidos los datos son de las empresas, en Europa no hay modelo de datos. ¿De quién son los datos? Bueno, si la empresa es china, son del gobierno chino, y si la empresa es Amazon, pues son de Amazon. Y nosotros, pues estamos elaborando una ley con el acuerdo de otros países, pero no tenemos ley todavía. ¿Vale? Es muy preocupante. De cualquier conflicto, cualquier tema importante a nivel bloques, no estamos. Ni se nos espera, que es el problema. Gracias. ¿Alguno más? ¿No? Bueno, cojo el micro para que se escuche en la grabación de TIC. Nada, muy rápido, porque en 5 minutos tiene que marchar y coger un vuelo a Barcelona. Le damos un fortísimo aplauso. Gracias, Las gracias por haber venido. Y nada, ya sabes que esta es tu casa, que te esperamos. Muchísimas gracias. Vale, gracias. Tenemos un pequeño tentempié, los que os queráis quedar, pues aquí está preparado. Gracias a todos por haber bajado y venido.